El RPG-7 es el armamento antitanques más famoso y exitoso de la historia. No es el mejor, ni el más moderno, pero su diseño icónico estuvo presente en guerras, enfrentamientos civiles e incluso en películas y series. Como todo armamento soviético, es una mezcla equilibrada de poder destructivo, sencillez y bajo costo de producción, creando un lanzacohetes que aún hoy, a más de 60 años de su puesta en servicio, sigue atemorizando a tanques y carros blindados alrededor del planeta. Hoy, en Mundo de Armas, conoceremos a fondo el RPG-7 y veremos qué tan poderoso es en realidad. Antes de analizar el poder destructivo de este armamento, conozcamos un poco de su historia. El origen del RPG-7 está directamente ligado a la Segunda Guerra Mundial, enfrentamiento donde los soviéticos quedaron completamente impresionados por el Panzerfaust alemán. Los ingenieros del Kremlin se pusieron manos a la obra para construir su propia versión, que con el tiempo se transformaría en la definitiva al hablar de este tipo de armamento. Primero llegó el RPG-2, pero en 1961 se puso en servicio su versión actualizada, el RPG-7. El nombre es tan claro como su funcionamiento: Rocket Propelled Grenade, o granada propulsada por cohete. El diseño del RPG-7 no podría ser más sencillo. Se compone de un tubo lanzador de acero de 40 milímetros de diámetro y 953 milímetros de largo, que tiene un peso total de 7 kilogramos descargado. La mitad del tubo está forrada de madera para proteger al tirador del calor que se genera, y la parte posterior tiene forma acampanada para reducir el retroceso. Cada unidad suele contar con una mira telescópica y una mira mecánica de reserva, pero también existen versiones con miras infrarrojas pasivas y miras nocturnas. Al igual que otras armas similares, el cohete sobresale del lanzador. El proyectil estándar tiene un diámetro que va de los 40 a los 105 milímetros y un peso de entre 2,5 y 4,5 kilogramos. Una carga de pólvora acciona el lanzamiento y le otorga una velocidad inicial de 115 metros por segundo. Una vez que parte del tubo lanzador, se acciona un motor cohete con el que el proyectil puede volar hasta 500 metros, con una velocidad máxima de 295 metros por segundo. Cada cohete cuenta con pequeñas aletas que se despliegan al volar, pero no son direccionables. Todo depende de la puntería humana. Al repasar sus capacidades, es importante aclarar que el RPG-7 puede disparar una gran variedad de cohetes que determinan el poder destructivo final. La penetración del blindaje depende de la ojiva del proyectil. En unos momentos detallaremos qué daño provoca uno de estos lanzadores en los tanques más modernos. Entre las opciones de cohetes se encuentran el PG-7BL, el cual tiene ojiva HIT y puede emplearse contra la mayoría de vehículos blindados y fortificaciones. El PG-7BR, con ojiva HIT en tándem para destruir tanques modernos con blindaje reactivo de hasta 105 milímetros. El TBG-7B, con ojiva termobárica antipersonal, muy utilizado en contextos de guerra urbana. Y el OG-7B, el cual emplea ojiva antipersonal de fragmentación y no utiliza un motor de cohete debido a tratados internacionales. Hay dos formas principales en las que un RPG-7 genera bajas humanas: la sobrepresión de la explosión y la fragmentación. En general, la sobrepresión de la explosión no acaba con la vida de una persona, excepto que el proyectil dé en la cabeza o en el pecho. Existen casos en los cuales los cohetes no explotan al impactar con un soldado, ya que la carne es una superficie blanda que no ofrece la suficiente resistencia. El caso de la fragmentación es muy distinto. Los trozos de metal salen disparados en todas direcciones, como una granada gigantesca. Su radio de letalidad es de 7 metros, lo que no significa que todas las personas en ese radio vayan a morir, pero sí que todas van a resultar gravemente heridas. En cuanto a vehículos, la cantidad de daño que puede causar el RPG-7 depende enteramente de la ojiva que se utilice. Cada una está especializada en una superficie y un fin particular. Las ojivas HIT o proyectil de alto poder explosivo antitanque pueden penetrar hasta 700 milímetros de blindaje convencional y 500 milímetros de blindaje reactivo, siempre y cuando se dispare en un terreno plano. Un carro sin blindaje tendría pocas chances de supervivencia frente a un cohete HIT bien lanzado. Un vehículo con blindaje nivel 4 o 5 de la certificación NIG
es decir, el tipo de protección que utilizan los autos blindados de diplomáticos o vehículos tácticos militares, podrían resistir un impacto del RPG-7. Aún así, los daños estructurales, la liberación de fragmentos y la explosión podrían resultar letales para los ocupantes. Los tanques y los RPG-7 son enemigos naturales. El propósito principal del arma rusa es destruir este tipo de carros de combate, pero nuevamente, la efectividad dependerá de la ojiva utilizada y del espesor del blindaje con el que impacta. En el caso de tanques modernos, el impacto debería ser a corta distancia, entre los 50 y 100 metros como máximo. La explosión debería darse en las zonas más débiles, que suelen ser el techo y la parte trasera. Es por esto que los RPGs han sido tan utilizados en batallas urbanas, donde el tirador puede aproximarse lo suficiente al tanque como para generar daños significativos. El ejército estadounidense se enfrentó a este tipo de emboscadas durante la guerra de Irak y, para contrarrestarlas, desarrolló el kit de supervivencia urbana para tanques que actualmente refuerzan al M1A2 Abrams. Aún así, varios de estos carros fueron destruidos por impactos laterales y la retaguardia. Las versiones más modernas del tanque ruso T-90 tienen un blindaje de un grosor de entre 650 y 850 milímetros por delante y por detrás, pero ese espesor se reduce a aproximadamente 500 milímetros en los laterales. Esto significa que la única forma de causarle daño con un RPG-7 sería con las ojivas de mayor penetración y con un preciso impacto en las zonas con menor blindaje. El problema es que estos carros cuentan con radares y contramedidas capaces de detectar y destruir elementos como cohetes o granadas. En definitiva, un RPG-7 no puede destruir a los tanques más modernos, los cuales cuentan con blindaje reactivo y contramedidas activas. Sí pueden causarles daño y, con repetidos impactos, tal vez dejarlos fuera de funcionamiento. En cuanto a tanques más antiguos con menor blindaje, esas son las presas favoritas de este lanzador soviético. Con un solo impacto preciso, podría ponerle fin a un carro de combate antiguo y a toda la tripulación que opera dentro. El RPG-7 es un arma de fuego directo, es decir, que depende enteramente del tirador. Donde pongas el ojo, allí irá la bala. Si las condiciones climáticas son adversas y el viento es muy fuerte, se reduce significativamente la eficacia de este armamento. Según estudios, con vientos superiores a 12 km por hora, un tirador fallará la mitad de los disparos realizados a una distancia de 180 metros. Estas limitaciones hacen del RPG un arma poco efectiva para destruir aeronaves, aunque, como te señalamos previamente, con un buen tirador pueden darse resultados sorprendentes. De hecho, dos de los derribos más famosos de la historia fueron causados por un RPG-7. En 1994, dos helicópteros UH-60 Black Hawk fueron derribados en Somalia. Un acontecimiento que fue llevado al cine en la película La caída del halcón negro. El lanzador soviético fue diseñado para destruir tanques que se mueven a 80 km por hora. Y un helicóptero se moviliza al doble o incluso al triple de esa velocidad, por lo que esos derribos resultan realmente sorprendentes. Con tantas décadas de servicio y habiendo participado en prácticamente todos los enfrentamientos modernos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el RPG-7 tiene más que asegurado su lugar en los libros de historia. No será el lanzacohetes antitanque más moderno o efectivo, pero su practicidad, poder y bajo costo lo convirtieron en el más popular de todos los tiempos. Gracias por acompañarnos hasta el final. En la caja de comentarios puedes dejarnos sugerencias sobre otros armamentos que te gustaría conocer en profundidad. Nos volveremos a encontrar en el próximo video de Mundo de Armas.